La paz de Cristo para todos, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que me regala en esta noche de poderme dirigir a ustedes a través de este medio. Espero que la bendición del Señor nos alcance y que esta palabra sea de bendición para todos los que van a oír. Voy a leer la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1 y el versículo 1 al versículo 4. Textualmente dice la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bendito el Señor. Quiero tener una palabra de oración antes de dar inicio a este tema en esta noche, trabajando desde aquí de la casa, siguiendo las normas establecidas por las autoridades. Eterno Señor, te alabo y te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder predicar tu palabra una vez más, Señor. Ruego por todos los que van a oír en esta hora. Señor, abre nuestro entendimiento para recibirla y que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos en un momento de crisis universal. No solo Colombia está afectado, sino que el mundo entero. Y se están tomando medidas para poder solucionar en parte la problemática que estamos viviendo. La medida en la cual estamos ahora es la cuarentena, el simulacro. Ya desde el martes vendrá la cuarentena para todos. Y pienso que es una medida a la cual todos debemos acatar y que es buena. Pero esto deja de ver algo. Y es que la persona, los hombres, tenemos miedo a morir. En realidad el temor a la muerte es la que nos lleva a tomar estas medidas. Y eso es razonable. Nadie quiere morir. Pero hay algo paradójico. Es que se buscan medidas como la cuarentena para estar por miedo al virus, por miedo a la muerte. Y cuando se le habla de la única salida a la muerte, entonces el hombre no la quiere aceptar. Eso es lo que quiero que hoy hablemos. La salida para librarse de la muerte espiritual, esa salida es Cristo. Entonces pensemos, si hay temor a morir y estamos tomando medidas, ¿por qué no aceptamos el remedio para la muerte espiritual? Y eso se llama Cristo, se llama el Evangelio, se llama su palabra. Cuando se habla del Evangelio, la gente dice: ¿por qué tengo que creer al Evangelio? ¿Por qué tengo que dejar mi fe en la que fui formado por papá, mamá, abuelos y seguir un evangelio, una doctrina diferente? Bueno, hoy te tengo 7 puntos por lo cual debes aceptar el evangelio, y los hermanos que me están escuchando en esta hora y me están viendo deben de permanecer fieles a este evangelio glorioso. ¿Sabe usted que todas las religiones del mundo tienen su origen en cualquier extremo de la tierra? Y como cabeza tienen a un mortal. Mas no así el evangelio. Entonces el primer punto es que debe de creer el evangelio, porque el evangelio es un mensaje diferente. No es un mensaje de los hombres. Todos los hombres nos equivocamos, mentimos. Todos los hombres fallamos. Por eso el evangelio no puede ser de los hombres. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 1, el versículo 1, dice claramente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces el evangelio es de Dios, no es un invento de los hombres, es de Dios. Y es un mensaje claro y sencillo
que le garantiza al hombre la salvación del alma, la vida eterna. Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no irá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5 y el versículo 24. Entonces está claramente que el evangelio es de Dios y que este evangelio, el objetivo es producir vida eterna en las personas. De allí que es una razón muy importante, estimado amigo, de que usted reciba el evangelio. No es cambiar de religión, es aceptar la salvación, es creer como dice las escrituras, es formar tu vida de acuerdo al programa de Dios. Recuerda que en el campo de la salvación, el que tiene la voz de autoridad es Dios y no los hombres. Ya hay unos parámetros establecidos en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es espíritu. Y esos parámetros son inviolables. El que se acoja a ellos recibe el favor de Dios, recibe la gracia de Dios, recibe el perdón de Dios. El que no se acoja, lamentablemente, pierde todas las bendiciones que Dios quiere darle al ser humano. Entonces, el primer punto, debe de creer al evangelio porque es un mensaje que es de Dios. Dios es el autor, el dueño del evangelio. Aleluya. Segundo, debes de creer al evangelio porque no es un mensaje nuevo, es algo que es antiguo, que no es de ahora. A veces la gente dice, es que eso de ustedes ahora, lo que yo creo y lo que creyó mi papá, lo que creyó mi abuelito, eso es antiguo, lo de ustedes ahora, y por eso no creo lo que ustedes me dicen cuando se le habla del evangelio a las personas. Pero este evangelio, como lo dice San Pablo, primero que es de Dios y segundo que es un mensaje antiguo, no es de ahora, de este siglo. El mismo capítulo 1, el versículo 2, dice que este evangelio que es de Dios, Él lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que el evangelio es un mensaje que los profetas lo anunciaron. Antes de aparecer Jesucristo en el escenario del mundo, los profetas hablaron de este programa, de este mensaje de salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces no es nuevo como algunos piensan. Es un mensaje que se predicó mucho antes de lo que usted se imagina, estimado amigo. Por eso debes de obedecerlo, porque es un mensaje antiguo. Gloria al Señor. Tercero, este evangelio, la esencia de este mensaje es Jesucristo, que es la verdad, que es Dios manifestado en carne, que es el camino, que es la puerta de la salvación. La esencia de este evangelio es Cristo. Por eso el evangelio debe ser cristocéntrico. Y Pablo dice en el versículo 3 que esta nueva de salvación, que esta palabra del evangelio es acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que según la carne era del linaje de David, según la carne, pero en la deidad es Dios. Cristo es hombre, perfecto hombre, y Cristo es Dios, y así tenemos que predicarlo. Gloria al Señor. Como hombre nos brinda, como hombre se ofreció en la cruz y murió derramando su sangre, llevando en su cuerpo todos nuestros pecados. Gloria al Señor, como el Cordero, gloria a Dios. Pero como Dios es el Espíritu vivificador, el Espíritu, como Dios tiene el poder de perdonarnos, de transformarnos, de cambiar nuestra vida, gloria al Señor. Entonces la esencia de este evangelio es Cristo. Por eso nosotros predicamos no a nosotros mismos, no predicamos no a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. No hablamos del evangelio de la prosperidad, no hablamos y le damos altura a hombre alguno, solo Cristo, porque Cristo es la esencia del evangelio. Por eso es que el evangelio gusta, por eso es que el evangelio transforma, por eso es que el evangelio trae paz, por eso es que el evangelio cambia a la persona, le brinda esperanza, porque el evangelio es Cristo.
Yo te invito, estimado amigo, a que sigas a Jesús, a que le abras tu corazón, a que le abras tu mente y permitas que esta poderosa palabra penetre en la profundidad de tu vida y puedas tener el cambio que necesitas para ir al cielo. Es fácil, es sencillo, es un mensaje claro. Toda persona tiene la capacidad de entender, gloria al Señor, y consiste en que te arrepientas y dejes de pecar, busques a Dios, le ames, te bautices. En realidad el evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como lo explica San Pablo en el capítulo 15. Eso es el evangelio. Gloria al Señor. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, conforme lo dice las Escrituras, y al tercer día se levantó entre los muertos, y con su muerte y la resurrección de entre los muertos sacó a luz la vida y la inmortalidad por este evangelio. ¿Sí ves todo lo que es el evangelio? Por eso este evangelio es glorioso, y este evangelio es la solución para el mundo. Este evangelio es lo que necesitas tú en tu vida, en tu hogar, lo que necesitan tus hijos. Lo que necesita Colombia y el mundo es abrir el corazón y recibir este programa del evangelio para ser salvo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, vamos en el punto número 3. Primero, porque el evangelio es de Dios. Segundo, porque es un mensaje antiguo. Tercero, porque la esencia de este mensaje es Cristo. El evangelio es cristocéntrico. Cuarto, gloria al Señor, porque es un mensaje auténtico. Este mensaje no admite levadura, este mensaje no admite ser falsificado, aunque algunos lo han falsificado, siguiendo un evangelio diferente, un evangelio que no cambia, que no transforma. Pero el evangelio de la Biblia es un evangelio auténtico, digno de recibirlo. ¿Por qué? Porque el autor de él, la esencia de él, que es Cristo, aleluya, murió, pero resucitó. Por eso Pablo dice, hablando de la autenticidad del evangelio, dice que fue declarado hijo de Dios, el versículo 4, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Cristo, que es la esencia del evangelio, él con la resurrección de entre los muertos agotó toda posibilidad de duda de que él fuera el Salvador, porque él se levantó entre los muertos. Por eso, estimado amigo, yo digo que el símbolo del cristianismo no debe de ser la cruz, sino el sepulcro vacío, porque este evangelio cobra fuerza por la resurrección de Cristo. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, dice que si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces esta palabra del evangelio es vana. Esta palabra no es digna de ser recibida. Esta palabra es falsa. Pero Cristo resucitó entre los muertos y este evangelio cobra fuerza porque su autor está vivo, gloria al Señor Jesucristo. Y no solo eso, ha cambiado la vida de millones de personas en toda la faz de la tierra, en las cárceles, en los hospitales, en las montañas, en las grandes ciudades, en las veredas. Este evangelio está cambiando la vida de millones de personas y es lo que necesita usted en su hogar, es lo que necesitan sus hijos. Tus hijos no necesitan un juguete nuevo, el mejor carro, la mejor bicicleta, la mejor muda de ropa. No, tu hijo necesita aleluya, ver a un padre, a una madre transformado por el evangelio para que él pueda seguir el mismo camino. Gloria al Señor. Además de esto, el punto número 5, debes de recibir el evangelio y creerlo porque Cristo lo predicó. El primer predicador abiertamente del evangelio en la faz de la tierra fue Jesucristo, al que tú dices que amas. Cuando leemos San Marcos capítulo 1 del evangelio según San Marcos y el versículo 14, dice la Biblia de la siguiente manera. Gloria al Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, mire el mensaje tan sencillo del evangelio. Cristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces el evangelio, Cristo lo predicó invitando a la gente de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, a que se arrepintieran.
y creyera en el evangelio. Así que si Jesús en esa forma física estuviera todavía aquí en el mundo, sin duda alguna yo hubiera venido a Colombia invitándote con estas palabras tan sencillas, tan claras, diciéndote arrepiéntete y cree en el evangelio. Gloria al Señor Jesús. Porque es la respuesta, amigo. Porque ese es el mensaje que salva. Un mensaje sencillo pero eficaz. Ha funcionado en mí y en muchas personas, y sin duda alguna en usted también. Gloria al Señor Jesús. Los apóstoles de Cristo lo predicaron. Cuando leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 25, dice la Biblia en una forma clara, gloria al Señor. Dice, y ellos habiendo testificado y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Los apóstoles del Señor. Amén. Ahora, este evangelio se convierte en el gran poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo, que fue uno de los grandes hombres en la Biblia, que es digno de escuchar a este hombre, dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, claramente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en este evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo dice, el evangelio es el gran poder de Dios. Y no me avergüenzo, porque algunos pueden avergonzarse de ser evangélico, de asistir a un culto, que lo vean con la Biblia en la mano, sentir pena del vecino, del amigo, del qué dirán de la gente. Pero bienaventurado el hombre y la mujer que ha sido valiente y ha abierto su corazón para recibir la palabra gloriosa del evangelio de Cristo el Señor. Porque es el poder de Dios, no para ser religioso simplemente, sino para salvación. Gloria al santo nombre de Cristo. Ahora, algo más. Jesús ordenó esta predicación del evangelio a todo el mundo. San Marcos capítulo 16 dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Capítulo 16, versículo 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo a todos mis hijos, dijo a toda criatura, porque para elevarse el hombre al estatus de hijo de Dios, debe de recibir a Cristo y debe de creer en su nombre, como dice San Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, él dijo, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, sigue el texto diciendo, el que creyere, ¿a qué? Al mensaje del evangelio, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, no importa quién sea, hombre, mujer, bonito, feo, rico, pobre, no importa, mas el que no creyere será condenado. Así que, estimado amigo, el evangelio te libra de la condenación. Por eso somos felices siendo evangélicos. Por eso somos felices siguiendo a Cristo. Y no nos avergonzamos. Bendito el santo nombre de Jesús. No nos avergonzamos. Somos evangélicos desde la planta de nuestro pie hasta la coronilla de nuestra cabeza. Gloria al Señor, porque nos libra de la condenación. Nos hace ser hijos de Dios, heredero del cielo. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa si no creo? Pues si no crees al evangelio, estimado amigo, lamentablemente entonces tendrás que responderle a Dios por tus acciones y seguramente no te va a ir bien. El apóstol Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, la segunda carta, dice de la siguiente manera, versículo 7 en adelante, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales que no obedecen al Evangelio sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si ve la actitud negativa suya frente al Evangelio, a ustedes, mis amados hermanos, en todo el mundo, les invito, sigamos este Evangelio glorioso. Y usted, amigo, le invito, reciba esta palabra del Evangelio. Si yo fuera usted, en este mismo momento, aleluya, tomaría la decisión de creer al Evangelio de Cristo. Es la única salida. No te detengas, gloria al Señor. Busca la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Busca, aleluya, al pastor, al líder, y para que te hable profundamente de esta palabra y alcance la salvación de tu alma. Estimado amigo, le habló su amigo, su pastor, Robert Padilla. Que Dios le bendiga y le guarde siempre. La paz de Cristo para todos.